Bienvenida, familia urbana. Bienvenida. Este es otro video del Boxeo Urbano Network, señores, de la mano de Anderson Pérez. Y vamos a estar hablando de todo lo que sucedió este fin de semana pasado de boxeo. Vamos a estar hablando de toda la cartelera. Vamos a recapitularlo todo. Pero también vamos a hablar de algo que ha estado rondando un montón en redes sociales y es el futuro de Moisés Itaúma. Vamos arriba porque hubo un montón de boxeo. Ayer sábado nosotros tuvimos la posibilidad de narrar la cartelera aquí en nuestro canal, obviamente junto con el Imperio del Box, y yo creo que fue una muy buena cartelera. Y vamos a estar hablando de los resultados más importantes. Nosotros salimos aquí y obviamente este fue el co-main event de la cartelera, donde Nick Ball terminó teniendo una victoria agridulce desde mi punto de vista. Victoria agridulce para Nick Ball sobre Sam Goodman. En el papel, amplio favorito, Nick Ball. Sam Goodman se venía moviendo de 122 libras a 126 libras. En teoría debió haber sido una victoria fácil para Nick Ball, pero batalló más de lo que todos esperábamos. Incluso algunos la vieron empate. Yo creo que sí ganó el peleador correcto, pero hay un par de tarjetas aquí que llaman al desastre. Y fue la tarjeta de 118-110 y otra tarjeta 117-111 en favor de Nick Ball. Yo creo que lo más... lo que más se habla en redes sociales, no, yo creo que el range aceptable de cómo se pudo haber visto esta pelea, yo creo que 115-113 pudo haber sido muy bien para Nick Ball. 116-112, yo creo que hizo más de lo que todos esperábamos Sam Goodman, quien ahora vamos a ver por dónde van sus tiros. Yo creo que con esta impresión que dejó en 126 libras Goodman, creo que va a tener mucho trabajo en esta división, porque la verdad se vio muy bien contra un peleador que había tenido un par de muy buenas guerras contra Raymond Ford y Rey Vargas. Después bajó un poco el nivel de oposición. Creo que la oposición que ha enfrentado Nick Ball en sus últimas 3 presentaciones probablemente es lo que haya hecho que haya bajado un poco el nivel este peleador británico, que a día de hoy hay que darle los props porque es el único campeón británico en la actualidad con un título mayor y es el campeón del peso pluma 126 libras Nick Ball. Yo creo que fue una pelea bien complicada para Nick Ball. Creo que fue una pelea donde el boxeo de Sam Goodman, obviamente peleador más grande en cuanto a tamaño, pero no se había ajustado totalmente a las 126 libras. Yo creo que dejó mucho que desear. Yo creo que dejó muchas incógnitas Nick Ball en esta pelea, aunque yo creo que sí fue el justo y también claro ganador. Eh, el volumen, todo lo que pone Nick Ball en despliegue, yo creo que el trabajo físico que siempre hace Nick Ball en todos los campamentos es interesantísimo y yo creo que eso le termina sacando las castañas del fuego. Pero hay algo interesante aquí. En el caso de Nick Ball, tú puedes salir a boxearlo y él va a ir al frente y va a tratar de mitigar ese boxeo. Y si tratas de blorear con él, él también va a ser un blorer. O sea, yo creo que de cualquier manera, aunque no tuvo una gran noche, es bien complicado. Nick Ball, quien se termina llevando, desde mi perspectiva, una decisión clara, incluso todos los jueces vieron ganar a Nick Ball, pero las dos tarjetas de 118-110 y 117-111 en favor de Nick Ball, creo que están totalmente fuera de lugar. Creo que probablemente 7-5 o 8-4, yo creo que pudo haber estado bien para Nick Ball. Ahora, otra cosa interesante, ¿qué hay en el futuro de Nick Ball? Y yo creo que es lo que estaban esperando y puede ser una potencial pelea contra Naoya Inoue. Señores, la mejor pelea de la cartelera fue esta. Esta fue la mejor pelea de la cartelera, sin dudas, donde Félix Hergovic, en una auténtica guerra, terminó ganando una decisión unánime extremadamente competitiva contra David Adeleye. Señores, caminó sobre un barril de pólvora todo el tiempo. Félix Hergovic, yo creo que logró capear el temporal, sobre todo en ese round número 8, donde Hergovic manda la lona a Adeleye. Adeleye regresa de manera espectacular y lo termina poniendo en predicamento. Caminó, yo creo que batalló Félix Hergovic, sobre todo con la mano izquierda de David Adeleye, pero un gran trabajo de Félix Hergovic en esta pelea, sobre todo desde el punto de vista físico. Un gran trabajo y todo el crédito a la esquina de Félix Hergovic por tratar de mantener el corte que tuvo sobre su ojo derecho bajo control durante toda la pelea. Y ese fue Abel Sánchez, quien estaba dictando
los hilos de la pelea desde la esquina, pero también tuvo bajo control y hizo las de Koopman también. Abel Sánchez en esta gran presentación de Félix Hrgovic. A mí me encantó Félix Hrgovic en esta pelea. Me encantó Félix Hrgovic. David Adelaide siempre fue un peleador peligroso, perdió por segunda ocasión en su carrera, pero dejó entrever que es un peleador que puede complicar a cualquiera, sobre todo con su poder en el peso pesado. Pero gran ejecución de Félix Hrgovic en cuanto a volumen, en cuanto a físico, en cuanto a eso que se necesita, a ese paso extra que se necesita para remar y bregar contra la adversidad después de que tienes un corte extremadamente brutal debajo de tu ojo derecho desde el round número 2. Y yo creo que nunca atacó el pánico la esquina y al propio Félix Hrgovic, y yo creo que eso es algo que uno tiene que poner bien en despliegue. A mí me gustó mucho Hrgovic porque vi mejorías en el caso de Félix Hrgovic, sobre todo desde el punto de vista físico y cómo se logró mantener activo. Yo creo que una decisión unánime competitiva. Yo creo que el round número 8, y se los digo aquí hoy, yo creo que el round número 8 para mí, en lo que va del 2025, es el mejor round de boxeo que he visto. El mejor. Pueden haber otros, no digo que no. Pero creo que ese round 8 de Félix Hrgovic y David Adelaide es uno de los mejores rounds que hemos presenciado en este 2025. Ambos peleadores tuvieron sus momentos. Fue a la lona de Adelaide, regresó, puso en predicamento a Félix Hrgovic. Creo que fue un gran round, pero terminó Félix Hrgovic saliendo ileso con una decisión unánime y caminando sobre un barril de pólvora durante toda la pelea, porque se veía que Adelaide tenía el poder para lastimarlo, pero mostró una quijada de granito tremenda Félix Hrgovic en esta presentación. Vamos a ver qué es lo que viene para Hrgovic, pero, señores, miren, alguien que ganó y ganó, yo creo que bien, pero sin brillar, fue Raymond Ford. A mí la actuación de Raymond Ford, no sé cómo puedo decirlo, porque al final del día termina ganando una decisión unánime, pero yo creo que no brilló Raymond Ford. Creo que no brilló Raymond Ford contra Abraham Nova. Sobre todo porque después del medio de la pelea, yo creo que se dejó meter mucho en la soga Raymond Ford por un Abraham Nova que estaba haciendo las cosas más con corazón que con boxeo. Y obviamente los golpes más claros, los golpes más limpios. Yo creo que la mejor ejecución desde todo punto de vista la tuvo Raymond Ford, pero creo que fue una actuación donde no brilló Raymond Ford. Decisión unánime para el de Camden, New Jersey, sobre Abraham Nova en las tarjetas 9793 por 2 y 9694 para Raymond Ford, quien logra su tercera victoria consecutiva después de haber perdido el título con Nick Ball. Antes había enfrentado a Orlando Capo González y a Thomas Matisse. Ahora logra su tercera victoria en la división del peso superpluma. Y yo creo que lo que se viene para Raymond Ford debe ser una pelea de título mundial. En el caso de Nova, yo creo que queda como un peleador que va a estar ahí como un gatekeeper para calar a esa gente que viene subiendo en el peso superpluma. Así lo veo, pero compitió Nova con lo que tenía. Yo entendía que era una decisión unánime. Así terminó sucediendo. Me sorprendió mucho más como underdog la gran ejecución que tuvo Sam Goodman, quien al final terminó perdiendo una decisión unánime contra Nick Ball, pero fue un peleador extremadamente complicado, Sam Goodman, para Nick Ball. Pero en este caso, señores, yo creo que cómoda victoria de Raymond Ford, abierta en las tarjetas. Yo creo que está dentro del rango aceptable de cómo se pueden anotar las peleas. 7 rounds a 3. Un juez la vio 6 rounds a 4. Me parece que la vio un poquitico más ajustada de lo que todos vimos, pero al final del día decisión unánime para Raymond Ford, señores, de las peleas más importantes que vimos en esa cartelera. También victoria del alumno del profesor Ismael Salas, Hayato Tsutsumi, señores, quien noqueó en apenas 3 rounds, llegó a su victoria número 8 en su carrera y es un peleador que sigue avante, este Hayato Tsutsumi. Ahora, señores, Moisés Itauma, señores, Moisés Itauma terminó noqueando en apenas un round a Dillian Whyte. Un round le bastó y si vamos a la previa, decíamos que era la prueba más dura para toda la carrera de Moisés Itauma. ¿Qué tanto lo podía calar Dillian Whyte? 37 años de edad contra un peleador de 20 años de edad, mucho más joven. Dillian Whyte llegó en el peso más bajo de su carrera en los últimos 10 años. Parecía que había hecho un gran campamento, pero
cuando uno mira el trámite de la pelea, el desarrollo de la pelea, señores, desde el inicio, Moisés Itauma mostró calma, precisión. Yo no lo vi desesperado y logró esa definición temprana. Trabajó con golpes rectos a la fisonomía de Dillian White y también golpes duros al cuerpo, sobre todo ese hook de mano derecha, variando su ataque, finteando, que lo hace muy bien. Tiene gran ring IQ Moisés Itauma, y la diferencia en cuanto a velocidad fue abismal. Cuando pasó un poco más del primer minuto, Itauma ya había conectado un gancho de izquierda que desestabilizó por completo a Dillian White. En lugar de ir por él, Moisés Itauma, yo creo que tomó un respiro, eligió bien sus golpes y acabó encontrando ese gancho de derecha que yo les hablaba, que mandó a la lona a Dillian White. El tiempo oficial, señores, al minuto con 59 segundos del round número 1. Cuando uno mira esta victoria de Moisés Itauma, yo creo que tiene todo el crédito del mundo, porque más allá de los 37 años de Dillian White, es un peleador que estaba calado, un peleador que solamente tiene derrotas contra peleadores élites. La juventud, la velocidad, la selección de golpes, la mentalidad fría, creo que le sacan las castañas a Moisés Itauma. Y hay mucha gente mandando fuego y diciendo que Itauma tiene que pelear ya con los mejores. No, no, pero espérense un momento, señores. Espérense un momento, señores. Yo creo que es momento de que Itauma siga creciendo, pero contra rivales de primer nivel. Y para mí, ¿qué peleadores debe enfrentar Moisés Itauma? Para mí, me parece un buen match Jermaine Franklin, señores. Jermaine Franklin es un peleador que tiene 23 victorias, 2 derrotas, 15 knockouts. Parece ser una opción bien sensata y más real por el momento y por donde está Moisés Itauma ahora mismo. Jermaine Franklin llevó a Anthony Joshua y a Dillian White a la distancia. O sea, yo creo que trayendo a Jermaine Franklin ahora y teniendo una gran actuación contra Jermaine Franklin, ahí quedan las cosas claras, porque este peleador fue a la distancia contra Joshua y White, y ya Moisés Itauma noqueó a Dillian White. Incluso Moisés Itauma dijo que le encantaría esa pelea con Jermaine Franklin, porque Jermaine Franklin ha demostrado ser un peleador duro, que tiene una gran quijada. Yo creo que eso sería espectacular. Creo que es uno de los rivales posibles que pudiera estar enfrentando en el futuro cercano Moisés Itauma. Otro rival que me gustaría estuvo en esa cartelera es Fili Hrgovic, pero creo que hoy Fili Hrgovic es una prueba muy dura para Moisés Itauma. A mí me preguntan y yo digo, Jermaine Franklin probablemente sea el oponente que más pueda calar por los rivales y por lo que ha tenido a Moisés Itauma en el momento. Creo que Fili Hrgovic sería una prueba bien dura. Y no quiero decir que Itauma no pueda competir con Hrgovic, pero Hrgovic es un peleador calado, es un peleador medallista olímpico, es un peleador que más allá de su derrota contra Daniel Dubois, se ha visto muy bien y ayer lució espectacular, sobre todo desde el punto de vista físico, lanzando un montón de volumen. Y otro de los peleadores que pudiera estar enfrentando a Moisés Itauma es Joseph Parker, pero para mí, lo pongo en esta ecuación, pero creo que está fuera del radar, porque Joseph Parker es uno de esos pesos pesados que a día de hoy vive mejor momento, y yo creo que de todo lo que hay en el peso pesado, sacando a Usyk, es el peso pesado más inteligente. Otra pelea que me gustaría para Moisés Itauma es el propio Martín Bakole, allí Caballel. Señores, hay nombres por el momento que vive Moisés Itauma. Me gustaría Jermaine Franklin, y después viendo a ver qué puede pasar en la división del peso pesado. Y al parecer es lo que todos pensamos, es el futuro de la división del peso pesado, Moisés Itauma. Solamente los cánones del boxeo nos dirán por dónde llevarán a Moisés Itauma. Yo soy Anderson Pérez. Este es el Boxeo Urbano Network, resumen de lujo. Y te dejamos por aquí los 3-4 oponentes que puede estar enfrentando Moisés Itauma en el futuro cercano. Cuídense mucho y cuando menos se lo esperen, nosotros regresaremos con más. Nos vemos.